Yo llegué a Sayulita en busca de un sueño que ahora se está cumpliendo, gracias a Dios. Vivir en Sayulita para mí es mágico. Yo siempre desde muy pequeña quise vivir en una playa y Sayulita se presta para todas las condiciones que yo siempre he buscado en mi vida. Es un pueblo muy libre, la gente es muy cálida, muy armonioso. Me encanta la naturaleza, amo los animales y todo esto lo complementa este pueblo tan lindo y me siento muy bienvenida en este lugar. Hola, mi nombre es Tamara Vázquez, soy originaria del estado de Veracruz. Yo soy actualmente licenciada en gastronomía. Mi amor por la cocina inició desde muy pequeña, ya que crecí en un ámbito laboral gastronómico junto a mis padres. Ellos tenían varios restaurantes en el estado de Veracruz y pues de ahí decidí tomar el mismo rumbo que ellos. He estado elaborando en diferentes estados, como ha sido Cancún, Veracruz, Guadalajara y actualmente en este hermoso lugar que es Sayulita. Siempre hemos vendido comida salada y ahora optamos por compartirles un poco de la experiencia que vivimos en Puebla, que son la tradición de los churros. Los churros vienen desde España, parte de los árabes también. Llegaron al estado de Puebla, donde colonizaron, ahí fue donde llegó la receta. Los poblanos lo adaptaron de una manera muy familiar, entonces es por eso que los mexicanos es para ellos ahora un postre muy tradicional. Entonces nosotros quisimos ponerle un poco de creatividad y vender diferentes estilos que van desde el clásico de azúcar y canela. También tenemos rellenos de Nutella, de lechera, cajeta, mermelada y hasta con helado. Por lo general aquí, en el caso, esperamos que la temperatura esté entre 180 y 200 grados para poder poner los churros recién hechos. El caso es de cobre, eso ayuda a que no se libere ninguna toxina dentro del aceite y puedan salir 100% naturales. Este es el churro sundae. Vienen los churros espolvoreados con azúcar. Les ponemos un poco de fruta, fresa, plátano, que le da un sabor fresco y aparte ponemos una bola de nieve que es de chocolate, bañados todos con chocolate y un poco de crema de avellana. Es una mejor opción en este tiempo de calor, tus churros rellenos y espolvoreado con una nieve para que te refresques. Hola, soy Carla, soy del DF y llevo viviendo aquí en Sayulita desde enero. Lo descubrí de casualidad por un amigo que está aquí sentado. Siempre veníamos a comer después del trabajo, saliendo del bar, a por unos churros muy ricos, deliciosos, una porción gigante, muy buena cena. Nosotros venimos desde el estado de Puebla, ya traíamos nuestro carrito, veníamos en busca de un sueño y tratamos de buscar la manera de acoplarnos aquí en Sayulita. Al principio fue muy difícil, pero ahora ya estamos más estables. Ha sido un proceso lento, pero la gente nos ha recibido con mucho amor y es por eso que estamos aquí. Ya llegando aquí nos dimos cuenta de que habían pocos postres como estos, entonces fuimos investigando, nos fuimos adaptando, mejorando la receta, fue intento tras intento y hasta que salió el churro perfecto. Yo soy Daniel, soy de aquí de un pueblo cerca de Sayulita. Yo tengo alrededor de 3 años, 4 conociéndonos ustedes. Yo trabajaba en un bar en las fiestas los viernes y salía súper tarde y aquí venía a comer y me gusta, los chicos saben trabajar y primero vendían hamburguesas, vendían tacos, luego pues cambiaron, ahora están vendiendo postres, creo que van a volver a vender tacos en un futuro y está chido, me gustan sus hamburguesas de arrachera. Al principio trabajamos hablo de nosotros porque es un proyecto familiar junto con mi esposo que hemos llevado a cabo. Entonces nosotros al principio trabajábamos para diferentes restaurantes, hoteles, donde no nos sentíamos con la libertad de expresión, no podíamos ser creativos o dar más allá de lo que la gente o el jefe nos imponía. Lo más difícil fue partir de mi estado de Veracruz
al estado de Puebla y del estado de Puebla venirme a Nayarit. Eso fue lo más difícil, apartarme de mi familia. Pero estoy siguiendo un sueño que estoy realizando al lado de mi esposa. Gracias a Dios nos ha bendecido de esta manera maravillosa. El plan en el futuro es que esto sea una franquicia y que no solo esté en el estado de Nayarit, sino que se expanda a otros estados como Veracruz, Puebla y Monterrey. Nos han dicho que quieren estas franquicias, pero paso a paso, y gracias a Dios ahí va el negocio, como ustedes pudieron ver este día. Optamos por independizarnos y así poder tener nuevas creaciones y hacer cosas diferentes a los demás. Hola, me llamo Mireya, soy originaria de Morelos, pero tengo 3 años viviendo ya en Sayulita. Bueno, llegando aquí a Sayulita, mi esposo ya tenía como ellos de amigos, entonces fácilmente nos relacionamos. Como somos casi de la misma edad, nos la pasamos platicando, riendo, saliendo a lugares, y realmente también nos agradó mucho su negocio. Come aquí muy rico, las cosas que preparan son tradicionales o aparentemente tradicionales, pero ellos les ponen un sazón muy bueno. Bueno, pues yo los invito a que vengan a La Fogonera, su casa, que nos encontramos en calle Playa Azul, a un costado del campo de béisbol, a que vengan a vivir la experiencia junto a nosotros de lo que es un buen churro acompañado de este hermoso pueblo, que como todos lo sabemos, es increíble. Conocí a Sayulita Insider por la página de Facebook en Sayulita People. Entonces ahí fue cuando empecé a ver todos los videos, se me hizo súper padre cómo grababa la esencia de cada lugar. Se me hace un proyecto muy padre, somos los negocios de la gente que vive en Sayulita, nos graba, capta la esencia de cada lugar, el cómo vamos creando cada uno a nuestra manera nuestros platillos o nuestro producto. La gente de Sayulita Insider es muy agradable, es muy noble, carismática y pues me siento muy a gusto. Yo también al principio pues veía los videos y decía, ay, ¿será que algún día van a grabar mi negocio? ¿O será que algún día van a venir conmigo? Y se dio la oportunidad de que justo en ese tiempo me mandaron un mensaje y eso me hizo muy feliz porque pues yo también quería que promocionaran mi negocio, mis productos, y pues se me hizo muy padres porque Sayulita es un pueblo que se presta para todo tipo de comidas, entonces es la unión de muchas culturas de México y eso es muy bonito que ellos puedan captar cada uno de ellos.